8:34 de la mañana, con estos 14 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y sea lo que alguna vez nos ha molestado a todos y todas, que es frecuentemente una de mis puteadas más usuales, por así decirlo, es el tema de cuando estás ahí detenida, está un poco colapsado todo y te pasa alguien por la banquina y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Que hay necesidad realmente? Más allá de la bronca, por supuesto, que da también es un peligro. Y para hablar de esta situación estamos en comunicación con alguien que tiene mucho más conocimiento que nosotros, que es Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio de Secaitra, y justamente tuvo la amabilidad de atendernos en esta mañana. Facundo, ¿cómo estás? Acá Sol te saluda. Muy bien, Sol, muy bien. Me imagino que te pasa un poco como a nosotros, que te da bronca cuando ves ahí circulando por la banquina uno y Sin duda, Sol, la realidad es que es lo que nos pasa claramente a todos los argentinos, que vemos que nosotros estamos siempre en regla y vemos que algún vivo nos pasa por el costadito. Acá la realidad, Sol, es que lo que hay que tener en cuenta es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya hace algunos años se ha dado cuenta de la situación de peligro potencial que circula el sobrepaso por la banquina y la utilización de la banquina como un carril más. Entonces, de un tiempo a esta parte, vamos a llamar cuando ya la pandemia empezó a agilizar un poco más el tránsito y lo normalizó, desde la Agencia Nacional, en rutas nacionales por lo menos, se han comenzado campañas de control muy fuertes, teniendo mucho personal dedicado a la detención y a la sanción de una conducta que, insisto, independientemente de lo irritable que nos puede poner a nosotros cuando vemos esta situación en una situación donde justamente hay poco lugar, seguramente ahí el tránsito está muy cargado, la fluidez muy detenida, y la agencia está colocando muchos controles, está haciendo mucho hincapié en la situación de inseguridad que se genera con esta conducta, Sol. Hay situaciones, por supuesto, en las que está permitida la circulación por la banquina, ¿no? Exactamente, Sol. En nuestro sondeo de este mes tratamos de consultar y apuntamos específicamente a dos cuestiones. Primero, a si los usuarios era una conducta que realizaban, digamos, habitualmente. Y acá, Sol, te doy tranquilidad, por lo menos lo que han admitido los encuestados nos arroja que solo un 20% genera o practica esta conducta. Cuando consultamos sobre el conocimiento de la norma a la misma gente, también nos dimos cuenta que quizá mucho por el desconocimiento de la norma es que tampoco la utilizan, ¿no? Solamente un 30% contestó, o sea, lo dije con positividad, ¿no? Como conocen la norma, no utilizan mal la banquina. El 70% contestó bien que la banquina solo se puede utilizar para detenerse siempre que no quede otra posibilidad y siempre que se señalice bien esa detención, o como vía de escape para bomberos, ambulancias o fuerzas de seguridad. A ver, otro de los puntos que también está dentro de este informe, de este sondeo que hizo Secaitra, tiene que ver con el uso de la bocina, que estamos acostumbrados. Acá hay una congestión en la ciudad de Buenos Aires y rápidamente se convierte en un concierto de bocinas, pero ¿está bien utilizado en ese sentido? Totalmente, Sol. Esa es otra de las conductas que vemos que quizá como nosotros somos usuarios un poco más urbanos de automóviles, vemos que el uso de la bocina muchas veces está quizá un poco mal utilizado. Te cuento solo una incidencia desde el Observatorio Vial. Siempre tenemos 2 o 3 consultas que vamos viendo cómo evolucionan año a año. Lo de la bocina no es la primera vez que lo consultamos, y este año particular nos ha dado un conocimiento de la norma, es decir, la gente vemos que ha evolucionado a lo largo de los últimos 5 años con respecto a saber para qué se utiliza la bocina. La bocina, dejémosle al radioescucha bien claro, Sol, que sirve para evitar un siniestro vial, es decir, para una situación completamente límite. Es algo que no es habitual, la bocina no debe ser utilizada para avisarle a quien tenemos adelante que el semáforo ahora está en verde y puede levantar la cabeza si es que la tenía mirando hacia abajo, o hacia un costado, o si estaba distraído. La bocina solamente sirve para alertar una situación de peligro y evitarla, obviamente.
Y para, no sé, para generar una maniobra, avisar de una maniobra, tampoco. Tampoco, Sol. Digamos, la situación que al tránsito le lleva a avisar un cambio de carril es con un aviso lumínico, que es con el guiño, la luz de giro, digamos. Eso es lo que avisa que voy a realizar el cambio de carril. La bocina es para situaciones anómalas que el conductor a quien yo quiero dirigir esa señal auditiva tenga que tener un aviso extra más allá de lo que habitualmente consideraría o tendría la previsión de que voy a hacer yo, ¿no? O sea, si hacemos una comparación, en el tema banquina hay un porcentaje de la población que sabe para qué están y cuándo no utilizarlas, pero en el caso de la bocina, bueno, un poco se inclina más para el otro lado, donde se utiliza también en otras situaciones que no. Totalmente, Sol, pero déjame hacer una diferencia. Obviamente, si bien la bocina también está mal, que esté mal utilizada, obviamente, la situación de peligro que se genera utilizando mal la bocina dista mucho de la situación de peligro que se genera utilizando mal la banquina. ¿Por qué? Porque la banquina es un lugar de detención de emergencia. La tuvo un camión con chasis doble acoplado. Si yo no sé, porque obviamente en vías como por ejemplo multicarriles, como por ejemplo Panamericana, no veo mucho para adelante que está detenido en la banquina. Entonces, si tengo la mala suerte que tuvo un desperfecto técnico, un camión con chasis doble acoplado, muy probablemente si yo quiero sobrepasar por mi derecha el tránsito y no veo a ese camión, voy a chocar contra un muro de concreto. Un camión doble acoplado, un auto sedán a 100 kilómetros por hora, prácticamente se hace un acordeón. No hay, digamos, mucho margen para tratar de esquivar una situación en donde prácticamente me encerré solo, porque si tengo camión y cuando quiero ir por la banquina tengo también un camión detenido, independientemente de la visibilidad, si vengo a una velocidad muy alta, es prácticamente una condena de muerte. Claro. Facundo, te agradezco mucho por esta comunicación con Delta en esta mañana. Siempre es interesante hablar con vos sobre estos temas que hacen a nuestra vida cotidiana. Un placer, Sol. El gusto es mío y siempre a disposición. Saludos, Fabián. Facundo Jaime, vocero del Observatorio de Secaitra, hablando sobre esto que nos pasa día a día, bocinas y circulación en banquinas. La mejor manera de despertar es